Hola a todos. Este vídeo va a ser bastante serio y os quiero hablar acerca de un tema que me inquieta mucho, me preocupa mucho y que necesito transmitiros. No sé si este vídeo estará mucho tiempo visible en el canal, porque normalmente los vídeos en los que yo doy mi opinión personal acabo poniéndolos en oculto porque de alguna manera tampoco quiero exponerme demasiado a la opinión pública o no sé, no siento que sea una buena idea que la gente conozca mis ideas, unas ideas tan profundas y tan mías, porque yo considero que a veces no hay que hacer como algunas personas que muestran toda su vida por YouTube. Creo que hay que tener un poco de intimidad también con las ideas de uno mismo y saber cuidarlas y guardárselas para uno. Aunque también es importante compartirlas, como lo voy a hacer yo ahora. Entonces, uno es esclavo de lo que dice. Entonces, yo a lo mejor lo que voy a decir ahora, pues, queda recordado para tiempos futuros y a lo mejor eso me repercute algún daño, porque vivimos en una sociedad en la que la información de los usuarios en Internet, pues, es totalmente expuesta. No hay privacidad. Todo queda registrado, todo está controlado. Entonces a esto viene un poco el vídeo de hoy. La Unión Europea pues ha aceptado esta ley nueva en la que van a obligar a las grandes compañías como YouTube a utilizar un nuevo algoritmo, porque YouTube ya ha utilizado un algoritmo hasta hoy, un algoritmo bastante cabrón, y de hecho muchos youtubers o cerraron o estuvieron a punto de cerrar sus canales porque este algoritmo no les dejaba subir su contenido con libertad. Pero ahora ya no es que YouTube nos esté limitando a nosotros, ya llega la propia Unión Europea y por presión de las grandes compañías y grandes multinacionales, que son las que tienen control del contenido, control legal, quiero decir, pues ahora estas compañías han hecho presión, han empujado a la Unión Europea y le han dicho que esto no lo podéis permitir, que tenéis que controlar más a la gente, tenéis que poner más limitaciones. Entonces, nuestro querido amigo Axel Voss, que es un eurodiputado del Partido Popular Cristiano, bueno, es un señor de derecha, de centro derecha, creo que es cristiano demócrata, es de Alemania. Y este señor, pues, con el apoyo del PP y del PSOE español, pues han aprobado esta ley, esta nueva ley, la cual va a obligar a las grandes compañías a utilizar un algoritmo nuevo, aparte del que ya usaban, como he estado comentando, un algoritmo nuevo que va a ser prácticamente infalible, va a ser demoledor, porque no va a haber casi forma de saltártelo, el cual va a evitar que cualquier contenido que subamos a Internet tenga derechos de autor. Es decir, todo lo que intentemos subir a Internet que sea propenso a tener derechos de autor va a ser absolutamente bloqueado y va a ser muy difícil saltarse los filtros. Entonces, bajo la excusa de que hay que cumplir la ley, nos están arrastrando hacia un mundo, hacia una ley, hacia un orden en el cual vamos a tener mucha menos libertad, vamos a tener muchas más limitaciones, vamos a tener... entonces vamos a estar un poco sometidos a este algoritmo, a esta inteligencia artificial que va a ser la encargada de decir qué se puede y qué no se puede subir. También esta ley incluye otros apartados, como por ejemplo que ahora para poder utilizar enlaces de un periódico o algo así, pues vas a tener que pagar una licencia. Bueno, una serie de cosas que son totalmente absurdas, que son totalmente restrictivas, son, a mi parecer y a parecer de muchos, un ataque directo a la libertad que hemos tenido hasta ahora en Internet. El Internet, como lo conocemos, va a morir.
Y se va a abrir en la Unión Europea una nueva etapa en la que el Internet va a ser absolutamente controlado por esta inteligencia artificial y por este algoritmo. Y esto supone una terrible amenaza. Realmente no sé si es porque no estoy en Twitter o en Facebook o porque no tengo redes sociales y solo estoy por YouTube, pero yo por lo menos en YouTube no he visto apenas movimiento. Es decir, he visto algunos canales pequeñitos, algunos tal, pero no veo un movimiento en contra de esto. No tenemos ni idea de lo que se viene, señores. Cuando esta ley se ponga en marcha, vamos a temblar. Vamos a temblar. Y van a haber canales de YouTube grandes que van a cerrar. De hecho, hasta mi propio canal corre peligro, porque yo hablo de Star Wars, entre otros temas, a lo mejor pongo una canción de Star Wars de fondo o lo que sea, y es que muchos canales van a peligrar. Y todo con la excusa del cumplimiento de la ley. Vamos a ver, seamos honestos. La ley, si se cumpliera al 100%, seríamos poco más que un trozo de carne con ojos. Es decir, cumplir la ley al 100%, es decir, si miráramos con lupa las leyes, nos daríamos cuenta de que cada día a lo mejor infligimos una serie de mini leyes o de leyes menores sin tan siquiera darnos cuenta. ¿Por qué? Porque la ley es muy restrictiva. La ley es muy... la ley se vende como que es algo justo, es algo que trae orden y hace que la gente pues haya respeto y tal, pero también la ley puede llegar a ser muy restrictiva y muy... que se puede llegar a meter en nuestras vidas y en nuestra privacidad. Entonces, ¿hasta qué punto llega el poder de la ley? Entonces, si nosotros, si los ciudadanos de España o de la Unión Europea o del mundo en general, si nosotros vivimos con cierta tranquilidad o con cierta paz con la ley dentro de lo que cabe, es porque hay un cierto margen de legalidad en la que, al no haber un control, nosotros podemos infringir esas leyes muchas veces sin que la ley se entere. Por ejemplo, yo qué sé, una persona tira un papel en vez del cubo de la basura al suelo. Pues eso es estás ensuciando las calles. No sé hasta qué punto eso será legal o ilegal, pero eso es un microdelito, tal vez. O, por ejemplo, saltarte una valla cuando era un chaval para acceder a un sitio, a una zona restringida. Son leyes pequeñas que a veces nos saltamos y nos las saltamos porque no hay un control total del Estado. Internet, al ser un lugar creado por el ser humano, es un lugar controlable, es un lugar que se puede controlar con tecnología, con estas nuevas inteligencias artificiales que están surgiendo y que se están desarrollando y que cada vez son más sofisticadas, cada vez son más tremendamente complejas, cada vez son más infalibles y llegará un punto en el que serán infalibles y hasta unos niveles que no podamos ni alcanzar a entender. Entonces, por ejemplo, la gente, hay una cierta libertad porque el Estado no lo controla todo. Si el Estado pusiera cámaras en cada rincón de una ciudad, si el Estado pusiera, yo qué sé, policías por todos lados, si el Estado lo controlase todo y aplicara las mismas leyes que tenemos hoy en día, eso sería una cosa totalmente propia de una dictadura, porque nos están vigilando con la excusa de cumplir la ley. Entonces, ¿hasta dónde llega la ley? Por ejemplo, el tema de las violaciones y de la manada. ¿Hasta qué punto una violación justifica la destrucción de ciertos derechos y de ciertas libertades, como lo es el derecho a la presunción de inocencia? Esto es algo que un tío blanco hetero ha criticado mucho y es el tema de la destrucción de declararte inocente, de la presunción de inocencia. Entonces, si a ti se te acusa de ser un violador y todavía no ha salido un juicio, a lo mejor no eres un violador, o a lo mejor sí, pero imagínate que se te acusa de ser un violador y no lo eres.
y tú te declaras, como lógico, inocente, porque tú no has violado a nadie. Entonces, imagínate que la gente ya te acusa de ser violador. ¿Eso es justo? ¿Eso sería lo justo? Es decir, acusar a todo hombre que se ha denunciado de violador, tratarlo como tal, incluso aunque no lo sea. No, y no esperar a una sentencia judicial. ¿Eso es justo? Bueno, me voy un poco por las ramas. Vuelvo a lo que estaba. Lo que quiero decir es que la ley es muy intrusiva, es muy restrictiva. Y si la ley se cumpliera a rajatabla, al 100%, viviríamos poco más que en una dictadura. Lo que pasa es que tenemos un cierto margen de actuación y de libertad porque el Estado no lo controla todo. Entonces volvemos a lo de antes, a lo de Internet. Internet no es el mundo real. El mundo real es más difícil de controlar porque requiere de más medios, pero Internet, al no ser un sitio palpable, al no ser un sitio hecho de materia o que no sea creado por el hombre, al ser un lugar creado por el hombre y entendido por el hombre al 100%, es un lugar mucho más fácil de controlar. Entonces, cuando salió en Internet hace décadas, no sé si 2 o 3 décadas, ahora no recuerdo, pero cuando salió Internet se nos vendió una utopía, se nos vendió que eso nos iba a dar mucha libertad, que iba a haber un acceso gratuito al conocimiento, que la gente se iba a poder culturizar más. Y en cierta medida es real y en cierta medida no es real. Porque hoy en día mucha gente utiliza el Internet para las redes sociales, no lo utiliza para adquirir nuevo conocimiento. Eso es una utopía. Eso no ha ocurrido así. Entonces se nos vendió una utopía. En las redes sociales que iba a poder ser un sitio donde expresásemos nuestras opiniones y nuestras todo. Y al final, ¿qué pasa? Que nos llegan las redes sociales, nos llegan los estados y nos dicen que esta utopía tan bonita en la que vivimos, que esto no puede haber tanta libertad porque, pues por varias excusas, ya sea por la excusa de los derechos de autor, ya sea por la excusa del terrorismo, pero bueno, al fin y al cabo, por una excusa u otra, pues al final lo que se está estableciendo es un férreo control sobre un sistema que antes se suponía que era libre. Entonces ahora nos llega la Unión Europea y nos dice que el tema de los derechos de autor se va a medir a raja tabla, pero a raja tabla. Entonces ya se acabó la libertad en Internet, ya todo es susceptible a ser eliminado por derechos de autor. No sé, enseña una carátula de un videojuego, esa carátula del videojuego pertenece a una compañía, te la eliminan. Todo es susceptible a ser eliminado. Es decir, muy pocas cosas va a poder subir a Internet sin que te den problemas de este estilo, muy pocos problemas. Y veremos cómo funciona el tema de las reclamaciones. Veremos si sube un vídeo que no tenga derechos de autor y el algoritmo este te dice que no te lo sube, que tiene derechos de autor. Vamos a ver cómo haces tú para reclamar eso y para que te acepten esa reclamación. Vamos a ver, porque eso es otro asunto. El caso es que se acabó. Se acabó. Es decir, Internet en la Unión Europea se terminó. Porque es que es evidente. Es que no importa que la ley esta de la Unión Europea la hubieran rechazado. Es que no importa. No importa. Tarde o temprano la hubieran vuelto a presentar y la hubieran aprobado. Es decir, esto es imparable. Hace unos meses presentaron esta ley y gracias a la presión fue rechazada y la han vuelto a presentar. Y si la hubieran rechazado esta vez, la hubieran vuelto a presentar en otros 3 meses. La van a presentar hasta que se apruebe. ¿Esto es democracia? Yo no lo sé. Vosotros sabréis si es democracia. A mí esto no me parece democracia. Los ciudadanos no hemos elegido esto. Es evidente que los políticos pues nos han vendido. Hace mucho que nos vendieron, en mi opinión. Hace demasiado tiempo. La buena pregunta sería si alguna vez tuvimos el control. Desde las revoluciones liberales y desde la Revolución Francesa, me gustaría saber
si es que en algún momento tuvimos el control de nuestro destino y de nuestra política, o es que siempre, desde siempre ha sido todo un engaño y simplemente con la Revolución Francesa pasamos de una monarquía autoritaria a una oligarquía, es decir, pasamos de un gobierno con una persona a un gobierno con varias personas. Entonces, pues esto lo único que va a hacer es aumentar el poder de las multinacionales. Esto no beneficia a los usuarios, olvidaos, es decir, todas esas mentiras, todas esas promesas que hacen los políticos del PP y del PSOE de que esto es para proteger a los creadores de contenido, eso es mentira. Es decir, los creadores de contenido trabajamos con el material que tenemos, a veces tenemos que usar material desde películas o de grandes empresas y de tal. Esto solo beneficia a las grandes empresas. Esto lo único que va a hacer es que se fortalezcan aún más y que tengan aún más poder sobre, pues, no sé, sobre los estados, sobre los individuos. Esto es un ataque a la cultura también, es un ataque a... es simplemente vamos a tener menos libertades, menos derechos. Esto es como una soga al cuello, es decir, poco a poco, poquito a poco, nos van apretando la soga al cuello. No nos la van a apretar la soga al cuello de golpe, porque si no la gente se iría a la calle y la gente se rebelaría, y eso no es lo que quieren. Entonces nos la van apretando poquito a poquito. Poquito a poco nos van ahogando más y más y más. Y como es poquito a poquito, pues nosotros casi que ni nos enteramos. Pero desde hace, en estos últimos 15 años, desde el 11 de septiembre, que con ese ataque terrorista se justificó la destrucción de muchos derechos ciudadanos, desde ese atentado terrorista hemos perdido una cantidad de derechos de la que ni somos conscientes. Lo que pasa es que no nos damos cuenta porque todavía no nos afecta. Pero el día que ocurra algo terrible y que los estados o se desmoronen o que esos derechos se pongan a prueba, ese día echaremos de menos esos derechos y nos daremos cuenta de todo lo que hemos perdido. Pero hemos perdido muchos derechos. Con los ataques terroristas de París y de Francia, hace 2 o 3 años, también perdimos muchos derechos. El gobierno español hace un par de años declaró que iba a utilizar como un algoritmo o iba a utilizar un sistema para vigilar las redes y controlar y poner una serie de filtros para supuestamente buscar terroristas, pero en realidad es una excusa más para vigilarnos y para controlarnos. Y así está el tema, así está el tema. Estamos perdiendo libertades, estamos perdiendo derechos, hay un evidente retroceso. Todo lo que se ganó en este siglo, todo lo que ganamos con la transición, todo lo que ganamos con las revoluciones liberales de hace 200 años, todo eso se está perdiendo poco a poco, se está diluyendo. Y seguimos en manos de las mismas personas, se supone, seguimos en el mismo sistema político. Un sistema político que se nos vendió como un sistema de libertad, que era el sistema liberal capitalista, pues ahora que domina el mundo y ahora que no hay una competencia como el comunismo, y ojo, yo no soy comunista, pero ese comunismo trajo un equilibrio de poder, pues ahora que no hay ningún sistema político que rivalice con el capitalismo, ahora el capitalismo tiene vía libre para hacer lo que le dé la gana y no hay límite y ahora nuestro sistema se está retorciendo, se está corrompiendo, se está pudriendo y se está demostrando que no vivimos en un sistema tan democrático como parece. No. Entonces, no sé, estamos vendidos. El PP y el PSOE no ha vendido. El PSOE tan defensor de la libertad, de la democracia y todas esas mierdas. Y luego nos ha vendido como nos ha vendido en el Parlamento Europeo. El PP, pues bueno, el del PP se esperaba porque el PP pues tiene este tipo de políticas. Pero así nos va. Es decir, mira, yo no simpatizo con Podemos ni con Izquierda Unida, no me gustan, son partidos que no me gustan, su enfoque, su actitud, su tal, pero ellos son los que han criticado esta ley de la Unión Europea y esta vez sí que estoy de acuerdo con ellos. Esto es un ataque directo a nuestra libertad y ahora no nos damos cuenta, ahora la gente está tranquila, la gente no protesta contra estas leyes, la gente está calladita, pero cuando
este algoritmo se ponga en funcionamiento dentro de unos meses y cuando esta ley se ponga en activo, nos vamos a cagar. Nos vamos a cagar. Y nos vamos a acordar. Y vamos a acordarnos y diremos, joder, cuando se hicieron las votaciones podríamos haber protestado más, podríamos habernos quejado más. No veo a la gente quejándose, no veo a la gente haciendo nada. Veo a la gente muy, muy parada. La gente está muy acomodada. La gente tiene una calidad de vida por lo general más o menos buena, tiene un tal, y la gente no protesta, la gente está anquilosada y también me incluyo a mí mismo, también me incluyo a mí mismo. Estamos muy, muy acomodados en nuestro sistema, entonces y al tener dinero y al tener capacidad de comprar y de adquirir productos, eso nos da la sensación de que nos hace libres, pero las libertades nos las están quitando poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Tenéis que pensar que las redes sociales son un termómetro. A nosotros se nos vendió que con las redes sociales nosotros íbamos a ser más libres, íbamos a poder expresarnos, íbamos a poder asociarnos. Y es cierto, en cierta medida es cierto que gracias a las redes sociales se han podido reivindicar muchas cosas, se han podido hacer muchas protestas, muchas quejas, también a veces injustamente, como las turbas de los Social Justice Warriors, pero bueno, ese es otro tema. Pero el caso es que... El caso es que sí, hemos podido utilizar las redes sociales para quejarnos, pero también esto es un arma de doble filo contra nosotros, porque esto es un termómetro para los políticos y para las grandes corporaciones. Porque imaginaros, os voy a poner un ejemplo. Imaginaros que va a haber una revolución. La gente, no sé, imaginaros otro contexto al que estamos ahora. Imaginaros que no hay dinero, la gente pasa hambre, la gente está oprimida, la gente está... Y va a haber como una revolución, como hace 200 años. Imaginaros el caso, pero imaginaros que hay redes sociales. La gente se quejaría, la gente se cagaría en el gobierno o en lo que sea que haya, y la gente se estaría comunicando entre ellas para crear una revolución o para rebelarse contra el gobierno. Y va a haber una revolución contra el gobierno. Pero ¿qué pasa? Que el gobierno controla estas redes sociales, controla todo esto, y entonces ellos dicen, va a haber una revolución contra nosotros, nos van a atacar, la gente se va a echar a la calle, van a rodar cabezas. Entonces, ¿qué hacemos? Pues primero, que tenemos tiempo de actuar porque sabemos que va a haber una revolución, porque los Borbones de Francia, cuando la Revolución Francesa, ellos no se vieron venir todo esto de la Bastilla, es decir, el ánimo estaba muy caldeado, pero ellos, desde sus palacios, ellos no se veían venir todo lo que iba a venir. Y con las redes sociales eso no pasaría, porque los políticos, el poder de arriba, vería venir esta revolución. Y eso le permitiría prepararse o reaccionar para terminar o reprimir esta revolución. Entonces, las redes sociales son algo muy peligroso porque son un termómetro de la sociedad. Son un termómetro de la indignación de la sociedad. Y cuando un gobierno que controla, o un gobierno o una multinacional, puede ser una multinacional también, porque ya son casi como microestados, cuando una multinacional o un gobierno ven que los ánimos están muy caldeados y la gente está muy encabronada y la gente va ya a echarse a la calle a matar, pues ellos podrían utilizar este conocimiento de esto para anticiparse a esta revolución y destruirla nada más al empezar. Entonces, mucho cuidado con esto, por no decir que directamente el gobierno o estas multinacionales, si fuera a haber esta queja, pues podrían incluso cortar el cable, cortar las redes sociales, cortar las comunicaciones y la gente se queda sin comunicaciones. Y además, como ahora la vida de hoy en día no es como antes, que antes las familias vivían juntas, padre, madre, hijos, hermanos, tíos, primos, todos vivían juntos, los núcleos familiares se pueden asociar, se pueden unir y varias familias se pueden unir. Pero ahora que la gente, cada persona vive en una ciudad distinta, que el modelo familiar se ha destruido, ya la gente está sola. Tú a la gente le cortas las comunicaciones, tú a la gente le cortas el teléfono, el WhatsApp, el internet, las redes sociales, la telefonía, le cortas todo eso y la gente está sola, la gente está aislada, porque la unidad familiar,
que era lo que cohesionaba a los individuos, eso se ha destruido. La familia, ya el modelo familiar está en decadencia, está desapareciendo. Entonces ya los individuos, sí, con las redes sociales están muy unidos, hay muchos seguidores, la gente se habla mucho, debate mucho, pero tú les quitas eso y la gente está sola, en sus pisos, en sus casas, solos, aislados. Sí, hay gente en las calles, hay gente tal, pero la gente está aislada, la gente no quiere saber nada la una de la otra, ya no existe la familia, a lo mejor una persona tiene amigos, tiene tal, pero ya la gente está separada. Entonces, lo que se suponía que iba a ser Internet, ese Internet libre, ese Internet abierto, donde la gente iba a poder construir, donde la gente iba a poder crear, donde la gente también iba a poder hacer actividades ilícitas, por supuesto, porque donde hay libertad hay caos y donde hay libertad también hay libertad para hacer cosas malas. Entonces ya con el control, con este control de la Unión Europea, ya esa libertad se va a terminar, esa libertad ya se acabó. Ya estamos a merced de las grandes empresas. Las grandes empresas están defendidas por la ley y por las leyes de derechos de autor. Entonces tú no te puedes quejar a las empresas, porque las empresas te enseñan el papelito y te dicen, no, es que la ley me apoya. La ley está conmigo, porque esto es de mi propiedad. Entonces las empresas utilizan las leyes a su favor para crecer y para hacerse más fuertes. Y esto también es preocupante, porque los estados cada vez son más débiles, las empresas son más fuertes. Y esto podría ser la antesala a una especie de neofeudalismo moderno, que no, ojo, no estoy diciendo que vayamos a volver a la Edad Media, no. Pero si pensamos en el Imperio Romano había un estado muy fuerte, pero este estado se disolvió, se destruyó, y ante ese vacío de poder estatal, tanto la religión como los pueblos bárbaros se hicieron con el poder. Esos pueblos bárbaros son los que se convertirían en los nobles de la Edad Media, en los señores feudales de la Edad Media, y la Iglesia ocuparía el lugar del Estado en cuanto a poder. Entonces, mucho cuidado, porque ahora los estados todavía conservan cierto poder, conservan cierta autoridad, pero entre las supraorganizaciones como la Unión Europea, entre la ONU, entre la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial de no sé qué, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, los gobiernos tienen que bailar entre todas estas organizaciones sin chocar con ninguna. Y al lidiar con todas estas organizaciones para que no haya un conflicto porque no pueden enfrentarse a ellas, los gobiernos tienen un margen mínimo de actuación. Entonces, cada vez los gobiernos tienen menos poder, cada vez los gobiernos se están disolviendo más, y eso es un símil con lo que ocurrió con el Imperio Romano. El poder en el Imperio Romano se fue disolviendo poco a poco, y eso dio lugar a un vacío de poder que lo ocupó otros poderes que estaban emergiendo, como las religiones monoteístas, en el caso del cristianismo, o como los pueblos bárbaros. Entonces, evidentemente, en este mundo globalizado en el que vivimos, ya la Iglesia ya no tiene poder y ya no hay ningún pueblo bárbaro. Pero lo que sí que hay son empresas y grandes multinacionales que cada vez tienen más poder. Entonces los estados se desinflan y las multinacionales tienen cada vez más poder. Y también tienen más poder las grandes organizaciones políticas mundiales, como lo que he dicho, como la OTAN, como la Unión Europea, la ONU, el Banco Mundial, todas estas organizaciones. Entonces, pues bueno, cada vez un mayor poder implica un mayor control. Y es evidente, estamos contemplando que hay un proceso natural, un proceso lento pero claro y evidente hacia un mayor control. ¿Por qué? Porque cada vez el poder mundial está más unificado, cada vez el poder se está unificando más en el mundo, cada vez el mundo, el planeta Tierra, desde el punto de vista político y económico es cada vez más pequeño, porque cada vez todo está más simplificado, más unido, más unificado,
y eso implica que los estados y las compañías ejerzan un mayor control sobre los individuos, que al final los individuos nos acabamos convirtiendo en cifras, en billeteras andantes, en unidades de producción y nos convertimos, pues eso, en números. Somos trabajadores, tenemos un dinero, tenemos una renta y somos números. Al final nos convertimos para los estados en números. Entonces hemos sido víctimas de una gran mentira, nos vendieron que el pueblo era el que decidía su destino mediante la democracia y con la aprobación de esta ley de la Unión Europea, pues creo que ha quedado demostrado que ni hay tanta libertad ni hay tanta democracia como pensábamos. Entonces yo creo que las personas, en mi opinión personal, yo creo que las personas tendríamos que pensar bastante más acerca de esto, por nuestro propio bien y por nuestro propio futuro, porque las cosas se pueden torcer. Ahora vivimos en tiempos de paz, ahora vivimos en una nube, llevamos muchos años de paz desde la Segunda Guerra Mundial y se nos ha olvidado lo que es la guerra, se nos ha olvidado lo que es la destrucción y el sufrimiento y la escasez. Pero la paz no es eterna, la paz algún día se tendrá que romper. Este estado perpetuo de paz no puede ser eterno, al final algo va a explotar. Recordemos que en el siglo XIX Europa vivió un periodo de paz como el que vivimos ahora y la gente, hubo políticos y economistas que pensaban que Europa se iba a ver envuelta en un periodo de paz eterna. Europa en su imperialismo había conquistado el mundo y Europa estaba en paz y Europa se iba a ver sumida en un proceso de paz y de prosperidad interminable. Y al final se demostró que no es así. Y al final ocurrió la Primera Guerra Mundial, que condujo a la Segunda y ocurrió lo que ocurrió. Entonces, no, los ciudadanos y las personas no podemos quedarnos dormidos, porque esto es una guerra en muchos frentes. Ya no solo se trata de una guerra real de armas y de muerte, ya se trata de una guerra por la lucha por nuestros propios derechos, y es importante y fundamental que luchemos por ellos. Bueno, creo que he dicho todo lo que tenía que decir. Me he enrollado bastante, pero yo creo que he dado todas mis ideas acerca de este conflicto con la Unión Europea que me preocupa enormemente. Esto me da mucho miedo, me aterra. Este es un canal en el que no me gusta hablar demasiado de política, aunque sí que me gusta dar mis opiniones como ahora. Pero esto es algo que me asusta muchísimo y yo creo que la gente tendría que estar mucho más preocupada de lo que está. Creo que la gente tendría que estar mucho más activa con este tema y protestar. Protestar porque esto es muy peligroso. Así que gracias por escuchar y un saludo.